Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes, martes de un punto candente en la economía, aquí en un mundo de economía por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenido David. Fidel, Dios mío, Tranquila, es que tenemos a David a en cuenta David que no que pudo venir hoy. ya no es por la gasolina, ahora fue que se le dañó el radiador por estar en las colas de gasolina que acaban los carros, ¿no? Claro, prende y apaga, prende y apaga. Acaba con los carros y acaba con el que maneja el carro también. Hola Esas colas Fidel. de 24 y 48 horas. Amigos, hoy como acostumbramos los martes vamos a tener un tema para analizar con ustedes. Y haciendo un parafraseo de un título cinematográfico muy conocido, el imperio no contraatacó a Venezuela en este caso. Estados Unidos le da 3 meses de prórroga de tiempo a Citgo para evitar que sea embargada. Traducido, para permitir que se hagan los pagos correspondientes de los bonos y las deudas que se tienen. Exactamente, ese es el tema de este mediodía, un punto candente. Estados Unidos no contraatacó, o el imperio, lo que es lo mismo. Antes que nada, antes de desarrollar este punto candente, queremos enviarle un saludo muy especial a todos los ingenieros que ayer lunes 28 estuvieron celebrando su día. Muy especialmente a mi hermana Carolina. ¿Tú tienes ingenieros? Sí, Muchos en mi claro, familia, mi empezando el tío tío Augusto, mi Augusto, ingeniero primo, civil varios, también. hay varios. Bueno, que la hayan pasado bien, muy bien dentro de lo posible. Vamos ahora, y justamente el imperio no contraatacó a Venezuela, en este caso, dándole prórroga de 3 meses más respecto para que no se pierda, no sea embargada Citgo. Y vale la pena, Fidel, hacer aquí un recuento, sobre todo en cuanto a la lógica de la revolución y cuando siempre todo se lo achacan al imperio. Cualquier revolución necesita ser atacada por el imperio. ¿Y por qué? En la medida en que el imperio ataque, el atacado se prestigia, ganando más devotos, más adeptos, bien sea dentro del país o fuera del país. Desde luego que Hugo Chávez, si ustedes lo recordarán, desde que llegó al poder en 1999, empezó indirectamente a atacar a los Estados Unidos cuando hacía mención del capitalismo salvaje. Tú lo recordarás, Claro. ustedes también. De hecho, Chávez fue el que Exactamente. etiquetó con aquello de el imperio. El imperio. La primera señal que dio el extinto Hugo Chávez Frías fue en diciembre de 1999 y luego en enero, tras la tragedia, tras el deslave de Vargas, cuando no aceptó la ayuda técnica manifestada por los Estados Unidos para empezar a reconstruir a Vargas, a quitar escombros, etcétera, etcétera, e hizo que se devolvieran los barcos que habían llegado con todo el material para asistir. También esa fue la primera señal manifestada. Un revolucionario no puede ayudar al capitalismo, Fidel. Por ejemplo, aquí cualquier empresa que es cerrada y todo, no pueden inmediatamente sustituirla. Vale recordar también a John Maistu, recuerda, es embajador de Estados Unidos aquí en Venezuela en el periodo de marzo 1999 a agosto 2000, perdón, desde marzo 1997 a agosto 2000, cuando él decía, Fidel, que a Chávez no hay que prestarle atención en lo que dice, sino en lo que hace. Ya eso era una advertencia. La lógica de la revolución de la guerra económica al bloqueo, esa es la lógica, pasó. Primero era, todo se le achacaba a la guerra económica, Tras las elecciones, tras la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente y las sanciones, ahora todo se culpa es al bloqueo. A las sanciones, de los Estados Unidos, y de ahí los ilusos y los ingenuos devotos de la revolución se creen eso, pero no es así. Porque ya esa, por ejemplo, también decir que viene una invasión militar, una invasión típica militar por parte del imperio, eso ya pasó. Eso eran invasiones básicas que se llevaron a cabo en el siglo XIX. Que llegaba, sí, vamos a decir inicios del 20, que llegaban las tropas militares del imperio, colocaban la bandera del imperio, eso ya pasó. Ahora no, porque estamos viviendo en un modelo de ganancias y de capitales compartidos, ya no son esos bloqueos como tales. Y la lógica
que maneja y quienes piensan así realmente de que todo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela es por las sanciones, y que nos van a venir a quitar todos los recursos naturales, se van a llevar el petróleo, se van a llevar el oro. Eso es muy iluso pensarlo. Sí, no es realista. Por supuesto que no. No es realista. Quienes Eso piensan es así son unos descerebrados que se denominan los descerebrados de la revolución, claro, cuando en el siglo XXI otras son las pautas. Y caen en el juego, porque esa es la idea. Caen en el juego y entonces entra la dinámica de la otra cara de la moneda, efectivamente, que es la justificación, porque entonces todo está justificado. Todo el fracaso, toda la incapacidad, toda la inercia en la que nos han hundido en esta economía a lo largo de largas décadas, entonces queda, porque esto no es nuevo, entonces queda justificado porque hay unas sanciones y hay un bloqueo. Entonces el bloqueo es el culpable de todo, de lo que no hay, de lo que no se puede hacer, de lo que se pierda, ¿no? Y en consecuencia ahí está la justificación entonces de lo que pueda ocurrir con Citgo, manejada, por cierto, por dos gobiernos, porque en Venezuela, recordaremos nosotros, todo lo tenemos duplicado, incluido el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién está manejando Citgo? ¿El gobierno oficial de Venezuela o el gobierno oficial reconocido en el exterior de Venezuela? Y si llega a haber pérdida de Citgo, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién perdió a Citgo? ¿Quién nos quitó a Citgo? Es un juego macabro entonces entre el imperio y la oposición, etcétera, etcétera, y todo quedaría allí justificado. Exactamente. Por lo tanto, nosotros quisimos hacer esta antesala para abordar el punto candente señalado para hoy martes. Antes que nada, debemos hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy en nuestra sección de los martes de análisis profundo, un punto candente en la economía, analizando el hecho de que el imperio no contraatacó y le cedió 3 meses de plazo a Citgo, a Venezuela, para liberar las obligaciones de Citgo y evitar el embargo. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo efectivamente, ahora sí, hablando en concreto con el caso Citgo? Citgo está en el ojo de un huracán porque venció hace unos días un lote de bonos de deuda pública de Venezuela, de PDVSA, que tienen por garantía precisamente el 50.1% de las acciones de Citgo, que es empresa propiedad de PDVSA, empresa petrolera que está ubicada en los Estados Unidos de Norteamérica y que para los efectos es una empresa norteamericana, es una inversión extranjera en Norteamérica. En consecuencia, no cumpliéndose con el pago, como de hecho ocurrió, de los intereses y de los bonos respectivos, que era un monto cercano a los $1.000 millones, 900, ¿cuánto, Darcy? 913 millones de dólares. 913 millones de dólares que no se pagaron. Entonces, efectivamente, el grupo de tenedores de esos papeles, de esos bonos, organizados como están, podrían en consecuencia acometer o de hecho lo van a hacer, una demanda contra el Estado venezolano y en consecuencia un tribunal norteamericano podría fallar a favor de los tenedores de los bonos y en consecuencia Venezuela pierde el 50.1% de las acciones de Citgo que pasarían a manos de los tenedores de los bonos a los que no se les paga, ¿no? Y ahí Venezuela entonces perdería la mitad de la empresa y perdería el control de la empresa. Eso ha sido frenado por una decisión del Estado, del gobierno norteamericano, que ordena entonces una prórroga de tiempo de 90 días, de 3 meses, para facilitarle a, valga decirlo, los gobiernos venezolanos para que paguen la deuda y, sí, liberen esa presión. Tomada esta decisión por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, eso hace de contener las apelaciones que pudieran haber tenido los tenedores de bonos del PDVSA 2020 y a través de dar esta prórroga de 3 meses más para que puedan cumplir con estos compromisos, porque creo yo, y esto lo dijo Russ Daniel, quien es el presidente del Banco de Inversión Caracas Capital,
ni del gobierno del presidente Maduro ni del gobierno de Juan Guaidó tienen el dinero. Tienen esa cantidad, 913 millones de dólares, para cumplir con ese compromiso que se venció el domingo pasado, el domingo 27 de este mes que está corriendo. Y esta decisión emanada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue hecha el pasado jueves 24 de este mes de octubre a través de la licencia general 5A, que protege a Citgo del embargo por 90 días más, es decir, desde el domingo pasado, que fue 27, cuando se cumplió el plazo, hasta enero del 22 del 2020. Es decir, vale la pena recordarle a ustedes que este complejo refinador ubicado en ese país, en Estados Unidos, filial de Petróleos de Venezuela, que pendía de un hilo debido a que este domingo pasado se venció el bono PDVSA 2020. Y nosotros tenemos que recordar otra cosa que es muy importante tenerlo presente. Lo que estamos conversando, decisión de esta licencia número 5A, ¿no?, que digamos congela cualquier posibilidad de una acción legal contra Citgo, contra el 50.1% de las acciones de Citgo que están en garantía de estos bonos de deuda que no se han pagado. Hay que tener presente y recordar y tener en cuenta que el restante 49.9% accionario de Citgo fue entregado como prenda de garantía a Rosneft, empresa petrolera del Estado ruso, como garantía de unos créditos que negoció el presidente Chávez. Chávez le entregó a Rosneft en garantía el 49.9%, de manera que Rosneft, empresa rusa, controla ese porcentaje. PDVSA tiene el control de la empresa por un 0.2% accionario extra que tiene PDVSA a su mando, o sea, el 50.1%, que es el que estaría en posibilidad de perderse. Entonces hay un juego allí de poderes, de manejo importante en torno a una empresa que sin lugar a dudas es estratégica, tanto para la economía venezolana como para la economía norteamericana. Sí, pero aquí también hay que destacar lo siguiente, Fidel, y es que esta licencia otorgada por el Departamento de Estado del Imperio, sí, vamos a decirlo así, fue emitida inicialmente con el propósito de ir acorralando más al gobierno, al presidente Maduro, ¿no? Como parte de las sanciones, pero sin embargo esta prórroga fue dada con el propósito de que pueda ser recuperada Citgo, de que no se pierda totalmente y tenerla como un activo importante para la recuperación de esta Venezuela tan quebrada. Sí, porque no podemos, ese fue el propósito de tal licencia. Sí, no podemos olvidar que Citgo en Estados Unidos, pese a ser ya hoy día una empresa que está muy disminuida respecto a lo que fue, Citgo sigue manteniendo 5.000 estaciones de servicio propias en Estados Unidos, tenía 14.000. Sigue teniendo 3 refinerías propias, tenía 6 propias y 3 contratadas, 9 en total, tiene 3. Y sigue teniendo, sí, integrales, porque no ha perdido ninguno, 45 terminales de almacenamiento para distribución de producto por todo el territorio de la costa atlántica y de la costa del Golfo de México, en los Estados Unidos, que es, digamos, la zona económicamente más importante del país. Pero ¿por qué? Aquí también hay que pensar y captar la lógica que pareciera que al gobierno bolivariano no le interesa Citgo. ¿Por qué, Fidel? Vale destacar lo siguiente. Mira, Citgo, 3 refinerías, representa 45 terminales de almacenamiento y el 25% de combustible que se consume provenía de Venezuela. Antes de que las sanciones fueran adoptadas, 25%. PDVSA le mandaba el crudo pesado, extra pesado, que iba a ser procesado en Citgo. Hoy en día esos envíos ya no son como tal, por lo tanto, ¿qué le interesan? Para ser vendidos, para ser exportados. Por lo tanto,
a este gobierno no le interesa, ahí está la lógica. Al gobierno de hoy, pero pero para la recuperación y la reconstrucción de Venezuela, Citgo es por supuesto sí, pero fundamental. al gobierno actual no le interesa para nada, entonces por eso no le presta atención, que tenga o no tenga el dinero. Y de ahí ya vienen no es todos los ataques al correcto. plan, al programa que tenía PDVSA de la internacionalización de la industria, que fue la que permitió que se comprara Citgo, y 2 empresas petroleras en Europa de las que no hemos hablado en el día de hoy. Amigos, tenemos que hacer un corte, regresamos rápidamente con ustedes para continuar con el tema que nos atañe hoy, el hecho de que el imperio no contraatacó y nos dio plazo. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy en martes de un punto candente en la economía. Nuestro punto candente es, el Estados Unidos o el imperio no contraatacó. Estados Unidos le da 3 meses de prórroga a Citgo para evitar que la embarguen. Habrá que hacerse una pregunta aquí, Fidel, respecto de esta toma de decisión por parte de los Estados Unidos en cuanto a esta prórroga. ¿Será una victoria temporal para Guaidó? Porque la oposición maneja a Citgo como un motor económico muy importante en la etapa post-Maduro. Así es. Por eso nosotros hablábamos de ante un eventual proceso de reconstrucción nacional o de recuperación de la economía, pues evidentemente Citgo va a ser una pieza clave. Una pieza clave porque Citgo, ese era el proyecto y me imagino se tenderá a regresar a ello. Citgo había acondicionado estas 3 refinerías que aún quedan bajo control de la empresa, que todavía existen en la empresa. Sí. Fueron acondicionadas tecnológicamente para procesar petróleo extrapesado venezolano. De manera que entonces, en una condición normal y sin sanciones, Venezuela pues surtiría el petróleo para estas refinerías de manera de procesar en Estados Unidos alrededor de 800.000 barriles de petróleo, que es la capacidad que tienen estas 3 refinerías, de petróleo venezolano, para colocar en el territorio norteamericano no crudo, sin procesar, sino productos terminados elaborados en las refinerías venezolanas en los Estados Unidos a través de Citgo. En consecuencia, es un negocio muy bueno porque estás vendiendo, estás colocando producto con valor agregado y no materia prima, para clientes que lo procesen y lo transformen y lo conviertan en productos terminados. Sí, porque entonces, eso va a dar un aporte financiero fundamental para la recuperación de la propia PDVSA. Sí, porque antes de las sanciones, PDVSA exportaba a Citgo 500.000 barriles diarios de crudo extra pesado para ser procesados. Y en esas 3 refinerías, como dices tú, y una red de estaciones de autoservicio en los Estados Unidos. La petrolera con sede en Houston fue utilizada como garantía de la deuda y también está en la mina canadiense de Crystallet. Sí, que también eso sigue. De una demanda internacional que tiene la República y están apuntando a ese lote accionario de Citgo. Después de que en julio pasado justamente un tribunal estadounidense determinó que la empresa podrá confiscar acciones de Citgo para la compensación por la estatización de una mina en Venezuela en 2011. Está también todavía eso arrastrando el caso de la demanda de Crystallet. Eso está todavía en el aire, está en proceso como es notorio porque ha sido efectivamente noticia y es otra de esas situaciones que hace que cuelgue una espada de Damocles sobre Citgo. Citgo en realidad tiene 3 espadas colgando. Tiene la demanda Crystallet, el hecho de que el 49.9% de las acciones estén bajo control de Rosneft como garantía a créditos internacionales del Estado ruso a Venezuela. Correcto. Y está el tema del 50.1% accionario que está también pendiente de un hilo porque no se pagaron o no se han pagado estos bonos de deuda 2020. Se han dado 3 meses para pagarlos. En principio se supone que la República pagará y liberará esa presión y esa espada sobre ese 50.1%. El plazo... Supongamos que ocurre para beneficio de la República y se paga en el transcurso de los próximos 3 meses.
El pero plazo si no se paga, vence, ahí es donde es está lo el que voy a detalle. decir. El plazo vence el 22 de enero próximo, Correcto. de 2020. Pero Pero si no se si paga, no hay dinero, vendrá otra prórroga más. No lo sabemos. no lo sabemos. Realmente. Pero lo que sí está claro, y es una evidencia, es que a este gobierno no le interesa ya Citgo para nada, porque no exporta esos 500.000 barriles diarios de crudo extra pesado. Pero sí, entonces, pero si ustedes recordarán también declaraciones del presidente Chávez, fallecido, y del presidente Maduro, diciendo que Citgo había que venderla porque era un mal negocio, que no generaba redituación. Citgo generaba $1.000 millones anuales de ganancias netas después de pagar impuestos en Estados Unidos y pagar absolutamente todos los costos de operación. ¿Cuántas empresas en el mundo generan $1.000 millones de ganancias netas en un periodo de funcionamiento? Muy pocas. Y aquí también es realidad importante destacar que para lo que es Citgo y lo que es el pago de estos bonos PDVSA 2020 no son el único problema de PDVSA. No son el único. Ni Citgo es el único problema, ni estos bonos que hay que pagar, que hay que cumplir compromisos con los tenedores del 2020. De hecho, PDVSA tiene problemas más importantes, más de fondo, más estratégicos que el tema Citgo. El tema producción, la caída de la producción, la parálisis de la empresa, eso es más importante. Toro Hardy, economista petrolero venezolano muy reconocido, ha dicho que la deuda de PDVSA está, muy por encima de lo que implica PDVSA toda. De sus activos, del valor de la empresa. De todo, de está todo. Quebrada. Está quebrada, está lo quebrada. ha dicho. Bueno, esas son las cosas en las que estamos. Finalmente, amigos, y de esta irnos, manera, sí, nosotros hemos terminado esta emisión, este tema, seguiremos hablando al respecto, pero antes que nada debemos hacerle una importante invitación para mañana miércoles. Sí, pedimos, ahí está en pantalla está. el evento. Venezuela, conferencia a reto empresarial hacia el 2020 con invitado especial, viene de Caracas, José Jesús Cacique, economista. Por Táchira va a estar Marlo Chacón y también David Virgües mañana miércoles 30 de octubre de 2019 en el auditorio de la Policlínica Táchira a las 2 de la tarde. Y están invitando Fedecámaras Táchira y la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Finampime también. Finampime. Así que ya es un evento interesante. Venezuela, conferencia, reto empresarial hacia el 2020. No pueden perderse porque vienen y hay invitados muy destacados y sobremanera Jesús Cacique, gran amigo del programa Amigo Nuestro. Sí, director de Capital Market Finance de Venezuela, de Caracas. Bien, amigos, están invitados, allá nos veremos Dios mediante. Y no nos retiramos, por supuesto, sin agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos a que sigan con nosotros todos los mediodías por TRT, su estación de televisión. Bueno, amigos, ellos saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, buen mediodía.